Ok, entonces empezamos con el control número uno. Josué, entonces empezamos contigo. A ver, ¿qué pregunta tengo acá? Vamos a agarrar mis apuntes. A ver, según la lectura de Andrés que has elegido del 2010, ¿qué es la crítica de Lemmer? La crítica de Elena se centraba en la forma que se realizaba, en este caso, la validación de credibilidad dentro de los estudios de su entonces. Y esa crítica, si bien es cierto, tiene un impacto inicial, es posteriormente cuando lleva a que la forma en la que se realizan los estudios eh, es- ese tipo de evaluaciones de impacto cobre mayor relevancia. Ya, básicamente, ¿me puedes repetir en qué consiste la crítica de Emilia? Sí, realiza la crítica en que para ese entonces los autores se solían centrar en el análisis de causa-efecto, pero no en la validación metodológica. Ujú. ¿Y alguna forma que luego hayan levantado esa crítica? Sí, realiza la idea de diversificar, en ese caso, los supuestos para que de acuerdo a ello se pueda contrastar y validar los estudios de cada uno de estos autores. Pero eso ya viene un poco después. Ya, bacán. Sí, se nota que sí has leído. Sale. Vayamos con Andrea. Andrea, tenemos la lectura obligatoria que era sobre el libro que está acá. Y en esos capítulos hablan sobre el problema de selección. Explícame qué es ese problema de selección y en qué consiste el ejemplo que ponen sobre los hospitales. Bueno, el problema de selección consiste en que cuando tenemos una muestra Ujú, o una población, entonces tenemos que hacer una selección, bueno, lo más factible, lo que se recomienda es una selección aleatoria, pero hay veces que, por ejemplo, cuando uno selecciona una muestra, puede ser que esté sesgado o que justo haya seleccionado los que tienen en común algunas características y entonces ya no es variado tus datos o con las personas que estás trabajando. Entonces ahí puede haber un problema de selección. ujú. Y ese ejemplito que pone sobre los hospitales, eh, si no mal recuerdo, dice que cuál es el efecto de los hospitales sobre la salud de las personas. ¿Recuerdas algo de lo que dice eso? Porque Mm, por ejemplo, pueden decir que ir al hospital desmejora tu salud, pero eso es lo que dice, por ejemplo, los estudios no experimentales, ¿no? La gente que va al hospital usualmente tiene más problemas de salud. Entonces, ir al hospital te genera más problemas de salud. bueno, ir al hospital genera más problemas de salud. Eso está bien. Eh, Según el autor está mal. ¿Y por qué? Bueno, ahí también podría haber justamente un sesgo de selección porque puede ser que justo han seleccionado los hospitales que tienen peor rendimiento o que no están bien implementados y es por eso que las personas que están yendo a esos hospitales justamente no hay una mejora en su salud y por ello también podría venir el problema de selección. Ya. Sí, más o menos en el clavo. Más o menos. Ya. ¿Algo que quieras agregar, Andrea, sobre ese capítulo que te llame la atención? No sé. Mm, bueno, bueno, estábamos eh, familiarizada con la otra lectura, la verdad, la de Aaron, pero A ver, vamos a ver si al final hay una pregunta comodín. Quizás podemos responder sobre eso. ujú. Ya, continúa.
continuamos con Jesús. Jesús sobre el texto de Angris y Pisque, que era opcional, habla sobre la revolución de la credibilidad. ¿A qué se refieren con eso? Que a partir de la década de los 70 como que recién van a aparecer nuevos diseños de investigación para mejorar los estudios, las estimaciones, porque antes se hacían con bases de datos muy pobres, que no recolectaba información suficiente. También había demasiados sesgo en la estimación debido a variables omitidas, a que no se cuestionaba si había causalidad inversa o, o estaban aplicando un método que no era el correcto, o que se estaban obviando muchas variables importantes de control o algunos efectos fijos. Ya, O estaban usando... ahí ahí cómo entran los supuestos que haces cuando haces investigación. ¿Qué hablan sobre los supuestos? Antes le daban mucha importancia a los supuestos o se despreocupaban por los supuestos. Y ahora actualmente es igual o ha cambiado. Creo que antes se le daba más importancia a los supuestos y ahora como que están tratando de levantar muchos de ellos para hacer más compleja la investigación. Mm, ya, ya está bien. Pasamos con, estábamos con Luis, ¿no? Con Jesús, perdón. Acá no está mal. Era Jesús Peralta, ¿no? Ya. Y seguimos con Luis Quispe. Luis, en el texto obligatorio nos habla sobre un ejemplito que le llaman STAR, que es como una evaluación de algo en educación, un evento en educación. ¿Me podrías explicar a qué trata ese ejemplo STAR? El ejemplo STAR es para evaluar el impacto que tiene el tamaño de la clase en alumnos de kindergarten. Perfecto. Si lo tomamos por cuatro, Ajá. por 4 años, y bueno, al final el estudio dice de que sí es posible evaluar totalmente como un tipo como política de lo que se refiere a educación, el gastar más por tener salones más pequeños tiene un buen trade-off al ser alumnos como mejor aprendizaje, ¿no? Y el estudio dice que sí, sí es conveniente que gaste un poco más en tener salones pequeños para que puedan salir mejores alumnos. Muy bien. Y, o sea, antes de hacer ese estudio de STAR, habían otros estudios que no habían sido experimentales y que decían que concluían lo contrario, ¿no? Sí, ¿Qué implicancias tenía eso para, porque para políticas, no sé? es que antes no se utilizaban claro, es que la característica del proyecto STAR es de que se elegían, era todo aleatorizado, ¿no? Y ya no tenía ese sesgo de selección. Entonces, en los anteriores proyectos sí tenían ese sesgo y por ello siempre salía de que no era una buena idea, no era una buena política destinar más dinero a tener clases más pequeñas, pero una vez que se hizo el proyecto estar aleatorizado, sí arrojó resultados más concluyentes. Genial, sí, perfecto. Sí, eso es un ejemplo clarísimo de que no aplicar un buen método econométrico o de investigación puede llevar a conclusiones muy erradas y que puede finalmente desembocar en perjuicio de las personas, ¿no? Muy bien.
Seguimos con Steffi. Steffi, ya, en la lectura que elegiste, de Andrés Lipinska, habla sobre que la economía ha evolucionado y ahora hay menos estafas en la economía. ¿A qué se refiere con estafas? O habían estafas, ¿no? Muchas estafas antes en investigación. ¿A qué se refiere con esas estafas, entre comillas? O que en el texto lo llama como creo que pone, vamos a ver, acá está. Por ahí aparece un término que es como un tecnicismo que le llama co. ¿Por qué ha ido mejorando? ¿Por qué ahora hay menos estafas en eso? Sí. Oh. ¿Qué cosa eran las estafas y cómo se han ido como ya, por qué ahora ya hay menos estafas, ¿no? A ver, lo que yo entendí fue de que, digamos, ha mejorado o hay menos estafas ahorita porque han aumentado primero mejores datos, ya sea porque ha aumentado la cantidad de datos administrativos o la acumulación de datos en el tiempo, o hay mejores bases de datos micro y macro. También ha mejorado porque ha mejorado los diseños de investigación, que es bueno, lo que eso sostiene que es como que la fuerza que más ha hecho de que se revolucione la credibilidad. Como que ahora son más conscientes, creo que, de las limitaciones que tienen cada método de investigación empírica y como que los han modificado más con el tiempo. También porque ha existido una mayor crítica o más transparencia acerca de cuáles son las estrategias de los diseños que han tenido. Ahora como que la discusión sobre cómo se planea un experimento o un coexperimento es mucho más abierta y mucho más presente que años anteriores, así como hay mejores maneras de validar esto, lo que implicaría como que menores temas de desvío para saber si es que, no sé, si es que la estrategia de validación es mayor. Y cuando se refiere a, digamos, justamente estos cons o como que estafas, creo que se refiere a lo que menciona, o sea, Lerner, de que tal vez como que las preguntas de investigación solamente tienen, bueno, las críticas, ¿no? O sea, de que bueno, entonces solamente sirven para hablar sobre validez interna, no responden preguntas grandes, sino solamente pequeñas. Y bueno, eso es lo que entendí. Perfecto. Aprovechando eso, ¿qué es validez externa, interna? Bueno, ahí lo que discute es la validez interna es la posibilidad de justamente encontrar en un grupo determinado, y digamos realmente pequeño, en el caso de los experimentos, una relación que sea válida, que sea robusta. Y en el caso de validez externa es cuando creo que podemos extrapolar estos resultados a una población que sea representativa o a toda de la población. Y lo que justamente una de las críticas era de que debido a que tenemos los experimentos tratan normalmente pequeños grupos de personas que no son representativas, por la misma, digamos, naturaleza de lo que son los experimentos, ¿no? Que buscan hallar relaciones en determinados tiempos, espacios y con determinadas personas, no lo logran. Y bueno, lo que los dos sostienen es de que esto es en cierta manera cierto, pero eso no significa que con el tiempo se pueda acumular ese tipo de información, como bastantes investigadores lo han hecho, y tratar de ver si es que juntando todos esos pequeños experimentos de pequeñas personas en diferentes tiempos, en diferentes espacios, podamos llegar a una conclusión más general, que digamos en cierta manera sería como una validez externa. Perfecto. Ok, entonces hemos terminado con los 5 que debemos tomar, pero siempre hay una pregunta adicional que puede responder cualquiera.
de los que esté en la sala, no solamente los 5, sino cualquiera del salón. Y como nadie eligió el texto de Holland, vamos a poner que esa pregunta sea sobre el texto de Holland. ¿Okay? Entonces, Holland en alguna parte dice no causation without manipulation. Algo así, perdón, mi inglés. No causation without manipulation. Algo así dice Holland en su texto. Alguien que pueda y quiera explicar ese término. Cualquiera de los que está conectado. Les doy un ratito para que piensen y levanta la mano. Y si nadie levanta la mano, les explico que nadie toma puntaje por esa pregunta. A ver, les doy un minuto ¿ya? Para que más o menos piensen y recuerden lo que decía Holland. La traducción sería como que no se puede demostrar causalidad sin manipulación, algo así, ¿no? No estoy segura, Ya, pero dime, dime. o sea, lo que me da digamos, la impresión es de que no puedes hallar causalidad o relación entre dos variables de causa si es que no justamente cambias algo, sino realizas un tratamiento. Entonces, pero bueno, o sea, pero eh, creo que tal vez ahí lo que él trata de preguntarse es ah, como que o sea, si ese tratamiento es manipulable o qué tan manipulable es ese tratamiento a las personas. Porque, o sea, bueno, a veces como, bueno, o sea, así pensando un poco más porque no leí tanta la lectura, sino como que solo ciertas partes, es, por ejemplo, no sé, hay tratamientos que son mensajes de texto a la población o ciertos tipos digamos, de bonos. Entonces la pregunta es si esos son extrapolables a toda la población o si hay tratamientos que tal vez no son lo suficientemente, digamos, manejables por las personas que tal vez quisieran aplicarlo porque han mostrado resultados positivos y así. Es una primera impresión de eso. Sí, más o menos. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir algo sobre esa pregunta? Para darles un empujón. Si yo quiero saber la causalidad del sexo o el género en las notas, ¿se puede hacer un estudio causal? ¿Se puede manipular el sexo? No. O tal vez como la edad o variables así que son establecidas o tu idioma materno, algo así. Uh-huh. Sí, exacto, a eso se refiere. Ya, entonces sí. Lo que nos dice Holland es de que si yo quiero hacer un estudio causal, no solamente correlación, pero correlación puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el típico ejemplo que aparece en los libros es que hay correlación entre cantidad de helados consumidos en un periodo con cantidad de muertes por ahogamiento en un periodo, ¿no? Ustedes toman datos trimestrales de cuánto se consume de helados y cuánta gente muere ahogada y les va a salir significativo, ¿no? Hay una correlación ahí que básicamente está explicada por estacionalidad, ¿no? Porque en verano, la gente come más helados y también va más a la playa y por eso hay más ahogados, ¿no?
pero eso no es causalidad, es una relación espuria. Si yo quiero hacer un estudio causal, debería, en lo ideal, hacer un experimento. En lo ideal, digo, porque ahora ya hay otras formas. Pero para que ese experimento funcione, tengo que, de alguna forma, calibrar el evento, ¿no? El evento que causa el otro. Entonces, en el ejemplito que teníamos del tamaño de clases, como afecta, como causa mayor desempeño educativo, yo puedo manipular el tamaño del salón, ¿no? Cuántos alumnos por salón hay. Si yo quiero saber, no sé, cómo Caliwarma afecta a la nutrición de los niños, puedo manipular y solamente asignarle algunos sí y algunos no Caliwarma. Si quiero saber cómo la vacuna afecta, cómo la cantidad de la dosis de la vacuna afecta a la inmunidad, entonces puedo manipular a un grupo, darle, no sé, 100 miligramos, a otro 200, a otro 300, no sé, así, ¿no? Entonces, si no puedo manipular, pues no se puede hablar de causalidad. En el caso de sexo, no puedo manipular, ¿no? No puedo manipular porque no puedo asignarle a unas personas un sexo y a otras personas otro sexo. Eso no se puede hacer. Entonces, ahí hay que entrar a otro tipo de discusiones, no de causalidad. A eso se refiere Hoyle. Ok, chicos, entonces, más o menos ya ven con esto cómo es el control. Entonces, las siguientes clases o las siguientes veces que nos haga controles, ya tienen un ejemplo de cómo son las preguntas. Siempre van a ser del mismo estilo. La siguiente clase o sesión, creo que también tenemos control, que sería el control 2, sobre estos textos, que creo que son opcionales. Así que chequen bien el syllabus. Y también debería ser el capítulo 3 de este libro, pero creo que César no quiere que pregunte sobre este libro, al menos el capítulo 3. Vamos al capítulo 3. ¿Por qué? Porque se llama Making Regression Make Sense y es bastante matemático. Así que es bastante largo y además es bastante matemático. Así que si me piden un consejo, les aconsejo mejor que se enfoquen en las otras 3 lecturas, que son del control, no tanto en este capítulo 3 de este libro, porque es muy matemático y no creo que vengan preguntas sobre este. Ok, chicos, hasta ahí dudas, consultas, quejas. Pues ahora sí pasemos a completar el repaso de esta talla. Voy a dejar de grabar esto para continuar con el otro.